corresponde entonces a la maestra Leonor Quirós Carrillo. Ella es abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana y maestrías en Administración Pública y en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un diplomado en Igualdad y Empoderamiento de la Mujer por la Universidad de Salamanca y diplomado en Derechos Humanos de la Mujer por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Tiene una experiencia de 24 años en áreas legales, responsabilidad social empresarial y relaciones institucionales, con bases técnicas en derecho corporativo, derechos humanos y empresa, diversidad e inclusión, laboral, seguridad social, transparencia, datos personales, mejora regulatoria y anticorrupción. Conferencista y articulista en diversos medios en estas materias. En cuanto a su participación actual en organismos empresariales y de la sociedad civil, destacan: consejera nacional y presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex, vicepresidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, vicepresidenta nacional jurídica de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, integrante de los consejos consultivos de Alliance for Integrity, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Es integrante del Women Corporate Directors, Barra Nacional de Abogados, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. En cuanto a su experiencia profesional en el sector privado, actualmente es consejera independiente del Consejo de Administración del Registro Único de Vivienda. Fue directora de Relaciones Institucionales en Walmart de México y Centroamérica, consejera jurídica nacional de Coparmex, consultora del despacho de la calle Madrazo Mancera, coordinadora jurídica en Hipotecaria Su Casita, Sociedad Financiera de Objeto Limitado y Notariado 101 de la Ciudad de México. En cuanto a su experiencia en el sector público, participó en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y en el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información. En cuanto a la academia, actualmente es catedrática en la Maestría Anticorrupción de la Universidad Panamericana y en la especialidad de Integridad en el Ámbito Público y de los Negocios del ITESO, en el que imparte la materia de compliance. Ha sido catedrática en el posgrado de Negociación Política de la Universidad Iberoamericana (ITAM). También ha impartido la materia de Transparencia en el Poder Judicial en el CIDE y de Derecho Administrativo en la Licenciatura de Derecho de la UNAM. Autora de 2 libros: La protección a los datos personales en el ámbito internacional, Panorama y Perspectivas, y Sófoles, el retorno de la banca especializada. Bienvenida, maestra. Tiene el uso de la voz para su disertación. Adelante. Muchas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes y sobre todo acompañados de figuras tan relevantes para mi persona, maestras y maestros, que estamos aquí unidos en defensa de 2 sistemas, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. Qué importante es la participación activa y directa de la sociedad civil en defensa de las instituciones que nosotros mismos hemos impulsado. Es muy relevante recordar los orígenes del Sistema Nacional de Transparencia, del Sistema Nacional Anticorrupción, y no hubiera sido posible sin la autonomía y el diseño de la autonomía de estas instituciones. Instituciones que hoy se ven mermadas, tanto en el ámbito de transparencia como en el ámbito anticorrupción, por esta deleznable reforma del Congreso de Oaxaca. Así de importante es también el poder acudir a la única voz que nos queda, la del Poder Judicial. Acudimos en su momento a solicitar de manera muy atenta y con argumentos al Poder Legislativo de Oaxaca que no aprobara esta reforma. No fuimos escuchados. Se aprobó de manera express
en menos de 5 minutos. Ustedes pueden ver la grabación, la sesión pública, en donde ni siquiera se expuso la materia de la reforma al Pleno, ni siquiera se debatió sobre esa reforma. Simplemente se dijo el articulado a reformarse y ya alzaron la mano sin pensar en las consecuencias o pensando en las consecuencias no deseadas que ellos mismos estaban sugiriendo de violación al marco constitucional. En menos de 5 minutos y con un alzamanos quieren borrar la independencia y la autonomía de dos instituciones. Así como no fuimos escuchados por el Poder Legislativo, acudimos también en su momento con el Poder Ejecutivo del Estado. Solicitamos apoyo para vetar esta inconstitucional reforma y de la misma manera como lo hizo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en la persona del gobernador, decidió tampoco escucharnos y publicó el 1 de junio esta reforma que en abril había aprobado el Poder Legislativo. ¿Qué hacemos cuando identificamos que Poder Ejecutivo y Poder Legislativo están unidos para reformar la independencia y la autonomía de estas dos grandes instituciones ciudadanas que son el corazón del sistema local anticorrupción en Oaxaca? Pues tenemos que acudir al Poder Judicial. Y yo soy en donde estamos pidiendo al juez que él sí nos escuche. No fuimos escuchados por el Legislativo, no fuimos escuchados por el Ejecutivo, pero le pedimos al juez de manera encarecida que escuche nuestras voces, y no nada más como expertas y expertos, que claro que lo somos. Somos expertos constitucionalistas, expertas constitucionalistas, expertas y expertos en materia anticorrupción y de transparencia y de datos personales. Lo somos. Nuestras cartas credenciales lo prueban. Pero sobre todo, que escuchen nuestra voz ciudadana. Esa voz ciudadana que exige que los cambios cosméticos a la Constitución de Oaxaca no impliquen acabar de un plumazo con los cargos para los cuales fueron elegidas esas personas ciudadanas, tanto del Instituto de Transparencia como del Comité de Participación Ciudadana. ¿En verdad creen que la ciudadanía se queda de manera tranquila y que no vamos a alzar la voz cuando vemos estos atropellos legislativos y en colusión del Poder Legislativo con el Poder Legislativo para desaparecer a todas las personas integrantes de ambos órganos y poner personas a modo? Por supuesto que no. Aquí estamos y aquí está esa voz ciudadana exigiéndole al juez que él sea nuestra voz frente al Ejecutivo, que publicó una reforma que debió vetar, y frente al Legislativo de Oaxaca, que no debió aprobar a mano alzada y sin debate alguno esta reforma constitucional. Y voy ahora a los argumentos de fondo. Y el primero de ellos es la Constitución de nuestro país y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo, en su fracción primera de ese artículo 113, que el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por 7 instituciones, una de ellas el Comité de Participación Ciudadana. Y en su fracción segunda establece que el Comité de Participación Ciudadana debe integrarse por 5 ciudadanas y ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia y que serán designados en los términos en los que establece la ley. Y esa designación implica, por supuesto, también su remoción. Y es a través de una comisión de selección también ciudadana que eligen las propias legislaturas en los estados y en el ámbito federal por una comisión de selección que establece el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es posible que se remueva a los integrantes tanto del Comité de Participación Ciudadana como las ciudadanas y ciudadanos de transparencia por cambiar el nombre a las instituciones, el nombre a la institución de transparencia y el nombre al Comité de Participación Ciudadana? Esto, señores, es un atropello que además está violentando el propio andamiaje de estos sistemas interconectados. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción está conformado también por los sistemas locales. Y Oaxaca está vulnerando a su vez estos sistemas nacionales que tienen base en este artículo en materia
de transparencia en materia anticorrupción en este artículo 113 de la Constitución, en donde se establece que el órgano garante y el Comité de Participación Ciudadana, tanto los nacionales como los locales, forman parte de este Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, aquí hay una violación directa al artículo 113 porque se está violentando la manera en la que se están removiendo de su encargo a través de un proceso legislativo a todas estas personas. Pero además, señoras y señores, tenemos aquí un tema muy delicado. El propio andamiaje legal, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y su espejo en la Ley de Oaxaca, establece la manera en la que pueden ser removidas las personas integrantes. En este caso vamos a hablar ahora del Comité de Participación Ciudadana. El artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y su correspondiente de Oaxaca establece que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana están sujetos al régimen de responsabilidades del artículo 108 constitucional. Si existiere alguna o algún integrante del Comité de Participación Ciudadana que no está cumpliendo con sus funciones o que se considera que está violentando el orden legal, se tiene que acudir al andamiaje del artículo 108 constitucional para sujetarlos al régimen de responsabilidades administrativas y, en su caso, proponer a la propia comisión de selección que lo eligió o la eligió que los remueva, pero no a través de cambios de nombres en su constitución local. Asimismo, es muy importante reconocer que el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribución y funcionamiento de los sistemas locales, pero atendiendo a unas bases. Y esas bases se establecen en el propio artículo 36 de esta ley. Y la primera es que deben de contar con la integración y atribuciones equivalentes a la ley del Sistema Nacional. Entonces, aquí se está vulnerando la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción porque no se está cumpliendo lo mandatado del artículo 36, fracción primera. Entonces, es muy importante, además de considerar esta fracción primera del artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, también considerar lo que se establece en el artículo 6 y en la fracción sexta y la fracción séptima de este propio artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque así como la fracción primera establece que se debe contar con la integración y atribuciones que establece la Ley General, también se establece en la fracción sexta que la presidencia de todo el sistema coordinador de los sistemas locales es la presidencia de ese Comité de Participación Ciudadana. Entonces, no solamente se está afectando al Comité de Participación Ciudadana, sino también al Comité Coordinador, en virtud de esta fracción sexta que mandata que debe de estar presidido el Comité Coordinador local por esta ciudadana o ciudadano que preside a su vez el Comité de Participación Ciudadana. Y la fracción séptima de este mismo artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que los integrantes de los consejos de participación ciudadana o comités de participación ciudadana en las entidades federativas deben reunir los requisitos previstos en la ley y ser designados mediante el procedimiento análogo previsto para el Comité de Participación Ciudadana Nacional en la Ley General. Entonces, aquí estamos viendo que tanto la designación como la remoción no es que se establezca de manera heterogénea en cada una de las entidades federativas. Están sujetas como mínimo al marco de la ley general. Pero así como se designa, tienen que ser removidos. Y así como los designa una comisión de selección, tendrían que ser removidos estos integrantes del Comité de Participación Ciudadana por la misma comisión de selección. Y se establece que las causales por las cuales podrían ser removidos son las responsabilidades administrativas que prevé el artículo 108 constitucional. Y eso lo establece el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí están siendo removidos todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y todas las personas integrantes del Instituto de Transparencia sin existir de por medio una responsabilidad administrativa y un proceso administrativo y judicial que emane esta destitución. Están siendo destituidos por un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que, cambiando la denominación de las instituciones, consideran que al cambiar el nombre deben salir
todas las personas integrantes de esos plenos. Y eso es lo que debemos nosotros de combatir, por supuesto, con el interés directo y la afectación directa que tienen las y los integrantes de ambos plenos, tanto del Comité de Participación Ciudadana como del Instituto de Transparencia, como con el interés legítimo todas las ciudadanas y los ciudadanos que nos sintamos afectados. Por eso es que estamos aquí bajo esta figura de amigo de la Corte, estableciendo que es muy importante proteger a la ciudadanía de los efectos de la corrupción y de los efectos de la opacidad y la ausencia de la rendición de cuentas y la ausencia de la protección de datos personales, porque nuestros defensores son esas ciudadanas y esos ciudadanos que conforman esos plenos. Al ser revocados por un plumazo legislativo de 5 minutos sus facultades, están vulnerando nuestros derechos como ciudadanía. Y en este sentido, Coparmex, con la comisión que conforma la Comisión de Ética e Integridad, acudimos a pedir al juez, Coparmex Nacional, a través de esta Comisión de Ética e Integridad, que no sean vulnerados los derechos de la ciudadanía por la remoción de un plumazo de 5 minutos de los dos plenos, de las personas integrantes, tanto del Instituto de Transparencia como del Comité de Participación Ciudadana, porque elegimos esas instituciones y empujamos la conformación de estas instituciones en el ámbito constitucional, pero además se eligieron bajo un proceso legal a esas ciudadanas y ciudadanos y no pueden ser removidos a modo. Hay un sospechosismo total cuando se remueven en su totalidad todos los dos plenos de las instituciones y no personas en específico bajo los procedimientos legales y en virtud del artículo 108 constitucional porque se considere que están faltando a sus funciones. El artículo 108 de la Constitución lo prevé que se reputan servidores públicos a las personas de los organismos que se les está otorgando autonomía, en este caso el Instituto de Transparencia de Oaxaca. ¿En dónde están las faltas administrativas que comprueben que esas personas deben ser removidas porque incumplieron con alguna de sus funciones o contravinieron alguna norma y cayeron en alguna responsabilidad administrativa? No existen esos procesos, no tienen por qué ser removidos. Y así como expresamente en el artículo 108 constitucional se prevé esta causal para las personas que conforman órganos autónomos, lo mismo la Ley General del Sistema Anticorrupción, ya lo mencionamos, reputa como servidores públicos a las integrantes y los integrantes de los comités de participación ciudadana para que puedan ser removidos en virtud del mismo artículo 108. No hay en medio de este proceso de remoción de todas las personas integrantes de ambos plenos ningún procedimiento que avale su remoción en virtud del artículo 108 constitucional. Estas integrantes y estos integrantes de estos dos órganos ciudadanos, Transparencia y Anticorrupción, no pueden ser removidos de un plumazo porque el Congreso de Oaxaca aprobó y el gobernador avaló las reformas a estos artículos, al artículo 59, fracción 69, ni el artículo 120, fracciones 1, 2 y 3, inciso E, penúltimo y antepenúltimo párrafo de la Constitución local del gobierno de Oaxaca. Esa reforma del 14 de abril, publicada el 1 de junio por el gobernador, pretende privar a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Pleno del Instituto de Transparencia de su derecho a que continúen desempeñando sus cargos por el tiempo para el cual fueron designados. Y esa violación es la que tienen que defender ellos directamente como afectados directos, pero todos los demás a través del interés legítimo y de amigos de la Corte. Porque al privar a esas y a esos integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia y del Pleno del Comité de Participación Ciudadana, al privarles a ellas y a ellos de su derecho a continuar en el encargo, nos están privando a la ciudadanía de contar con ciudadanía independiente en esos dos órganos colegiados. Y es lo que aquí acudimos al juez a pedir, que no se vulnere la autonomía de estos dos órganos para que sigan defendiendo nuestros derechos humanos a la transparencia, a la rendición de cuentas, al acceso a la información, a la protección de nuestros datos personales, al combate a la corrupción y toda la regulación en materia de archivos. Si el juez avala esta reforma constitucional, no solamente se viola la autonomía
y la independencia de estas dos instituciones, sino que además se está perjudicando a los sistemas locales de transparencia y de anticorrupción y por ende a los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, que son dos sistemas que están concatenados. El Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, ya lo decía la doctora Hussain, son dos sistemas concatenados y no se puede entender uno sin el otro. Por ello es que nuestro punto petitorio es que declare el juez inconstitucional esta reforma que es deleznable y a todas luces una movida política para sacar de tajo a todas las y los integrantes y poner integrantes a modo en ambos órganos colegiados, y que además declare el interés legítimo por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para defender ambas instituciones, además de sus derechos en lo individual para continuar cobrando sus honorarios y que se le dé continuidad al contrato por el cargo para el que fueron elegidos, que es los honorarios que tienen derecho a cobrar como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, toda vez que esta reforma les está privando de ese derecho en lo individual. Pero a nosotros como ciudadanía nos están privando de ciudadanía independiente en ambos órganos colegiados, de transparencia y anticorrupción. Y nuestro segundo punto petitorio es que los integrantes, las y los integrantes, tanto del Comité de Participación Ciudadana como de Transparencia, continúen en sus cargos hasta en tanto no concluya el periodo para el que fueron designados o bien se declare como causa justificada bajo un procedimiento legal las responsabilidades administrativas de conformidad con el artículo 108 constitucional. Y cierro aquí este punto petitorio diciendo, solamente pueden ser removidas de su encargo las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Instituto de Transparencia si solo si se cumplen alguna de dos causales. La primera, concluya su periodo, el periodo para el cual fueron elegidos, o segunda, se compruebe bajo un procedimiento administrativo conforme al artículo 108 constitucional responsabilidades administrativas que impliquen su destitución a través de la comisión de selección en el caso del Comité de Participación Ciudadana y de la legislatura en el caso de las personas integrantes del Instituto de Transparencia. Si no concurren alguna de estas dos causales o término de su periodo o responsabilidades administrativas bajo un procedimiento legal, no pueden ser removidos de un plumazo. En eso consiste la petición de Coparmex Nacional, que sea reconocido el interés legítimo por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Instituto de Transparencia, tanto en lo individual por el perjuicio que les causa a su profesión, el que se les está impidiendo continuar con sus encargos para el cual fueron nombrados, y el segundo, que además del interés jurídico y el interés legítimo, no se prive de sus encargos a las personas nombradas en ambas instituciones, o hasta que concluya, insisto, su periodo, o hasta que se les instauren los procedimientos legales bajo los procedimientos administrativos que las propias leyes prevén, en este caso, conforme al artículo 108 constitucional. Basta de estar golpeando la autonomía y la independencia de dos instituciones ciudadanas. Y aquí habemos muchas y muchos que estamos, en verdad, alzando la voz al respecto. Y cierro con lo que empecé. No fuimos escuchados por el Poder Legislativo. No fuimos escuchados por el gobernador, lo cual implica que hay un contubernio. Esperamos del Poder Judicial que sea ese órgano independiente y jurisdiccional que le dé la razón a la ciudadanía y que impida este atropello declarando inconstitucional esta reforma. A nombre de Coparmex Nacional, les agradezco muchísimo su atención y muchas gracias por permitirnos participar en defensa de estos dos sistemas indispensables para la ciudadanía, Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Quirós, por su disertación. Ya lo ha dicho usted en las afirmaciones y en las posiciones que nos presenta, y esperamos que el Poder Judicial pueda escuchar atentamente la opinión profesional que